Hay una apertura junto a estas instalaciones de investigación y por eso creo que hicieron este tratado. Este tratado de intercambio de información o lo que sea. Hay una apertura de 30 metros de ancho allí. Puedes verla en Google Earth y cuando la miras piensas, ¿qué hay ahí y por qué están tan cerca de esta apertura gigantesca? ¿Qué hay ahí dentro? La respuesta es cualquier cosa con la que se haya encontrado el almirante Byrd o con lo que se están encontrando. Creo que está relacionado. Creo que hay un remanente de una civilización antigua allí que posiblemente aún esté allí y están en comunicación con ellos. Otra cosa que respalda esto es que tomé un curso de visión remota con el mayor Ed Dames, del proyecto Stargate, ex CIA de los Estados Unidos, y su proyecto era para la visión remota. Así que tomé un curso con él durante varios años. Él fue mi profesor real, mi profesor directo. No fue como si estuviera bajo otras personas que trabajaron con él. No, él fue mi profesor directo. Tengo fotos mías con este hombre y él me dijo que hay seres que tienen fácil y libre acceso para ir y venir cuando quieran desde la Antártida, y él dice que van y vienen cuando quieren porque nadie puede detenerlos. Esta información te dejará boquiabierto. En agosto de 1946, el respetado oficial naval y explorador estadounidense, el almirante Richard Byrd, quien fue uno de los primeros pilotos en volar sobre los polos norte y sur, organizó la operación High Jump. Fue la expedición más grande jamás realizada a la Antártida, con 13 barcos, 23 aviones y más de 4.700 miembros del personal militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó a suceder una situación en la que descubrieron que los nazis habían ido a la Antártida y construido una base allí, Nueva Suabia, y dijeron: «Un momento, ¿por qué en el mundo irían a este lugar desolado? ¿Qué hay allí que los haría querer ir, pasar por el clima duro y arriesgar todo, incluso sus vidas, para estar allí y construir una base?» Entonces decidió volar hasta allí. Ahora, es una historia increíble que estaba en el diario del almirante Byrd después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Al almirante Byrd se le pidió que liderara una gran flota hacia la Antártida durante 4 meses, de diciembre a marzo. Tenían una lista de objetivos militares por cumplir. Sin embargo, algo inesperado sucedió a finales de febrero. Uno de los principales objetivos de la misión era buscar lugares en la Antártida que pudieran usarse como bases militares, pero durante su exploración, el almirante Byrd encontró algo totalmente inesperado. Esta historia se cree que proviene de sus diarios, no de los que publicó, sino de los personales que fueron encontrados más tarde por su hijo después de la muerte de Byrd y fueron mantenidos en secreto por las autoridades porque se consideraron demasiado impactantes. En su diario, el almirante Byrd escribió sobre encontrar una entrada al centro de la Tierra en el Polo Sur. Voló aviones debajo del Polo Sur y mientras lo hacía, vio cosas que no deberían estar allí. Hacía calor y el área era exuberante y verde, a diferencia de la superficie helada de arriba. Pero eso es solo el comienzo de su increíble historia. Escribió sobre ver una ciudad brillante de colores arcoíris hecha de cristal. De repente, su avión fue tomado por objetos voladores en forma de disco que lo guiaron hasta el suelo. Luego fue llevado a una gran caverna donde conoció a un ser que llamó el Maestro. El Maestro estaba molesto por el uso de armas nucleares por parte de los humanos, como lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, y estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en la superficie de la Tierra. Y entonces, de repente, ¿sabes? Estos nazis se rumorea que tienen estas naves, de las cuales se han encontrado algunos diseños llamados Hanu. Y estas naves, Hanu, tenían la capacidad de utilizar un par de diferentes formas de ionización. Uno eran jets, por lo que podían despegar verticalmente. Tenían pequeños jets que generaban empuje y despegaban verticalmente, pero luego podían dispararse horizontalmente. Bueno, estaban utilizando un dispositivo que giraba en el centro de la nave, y lo que parece ser es que comenzaron a copiar tecnología de los antiguos invasores indios porque Hitler estaba enviando a su gente por todo el mundo para obtener conocimientos sobre tecnología antigua. Así es como encontraron a estas personas en la Antártida. Se enteró de los Vanas, y estas personas supuestamente en la Antártida lo ayudaron a desarrollar un par de ellos donde usaron un motor de vórtice de ferrofluido.
Un ferrofluido es un metal líquido, como el mercurio, y en los antiguos invasores indios, si tomas mercurio y lo haces girar a una alta velocidad y lo electrificas, obtienes algo llamado antigravedad. Así que estaba utilizando algo que tenía discos giratorios debajo de estas naves redondas, según relatos de testigos presenciales, y también los esquemas que se descubrieron durante el colapso de la Alemania nazi. Es bastante interesante que, creo que además del uranio que está allí en la Antártida, que obviamente ya sabes para qué se usa el uranio, para plantas de energía nuclear y también para armas nucleares, el almirante Byrd dijo que había montañas de carbón sin capas de hielo que podrían satisfacer la necesidad mundial de carbón durante un tiempo muy largo. También hay plutonio allí. De nuevo, entonces, uranio y plutonio, sabemos que si tienes un alto nivel de plutonio y uranio, es uno de los elementos más fáciles de separar los átomos. Puedes dividir átomos muy fácilmente, lo que lo hace de alto uso para armamento y también para plantas de energía. Así que por eso el gobierno quería acceso allí, por eso los alemanes querían acceso allí y por eso después de la caída de Alemania tuvimos el proyecto Paperclip, donde tomamos a todos los científicos de Alemania que habían aprendido toda esta sabiduría y conocimiento y los trajimos a América. La gente piensa que el proyecto Paperclip fue solo un pequeño número de nazis. Tomamos a más de 2000 nazis con nosotros y los trajimos a América y los pusimos en posiciones de poder sobre empresas tecnológicas, la CIA, el programa espacial en la NASA y así sucesivamente, y comenzamos a desarrollar estas tecnologías. Así que, de una manera extraña, Estados Unidos se convirtió en el Cuarto Reich. Si miras Google Sky ahora mismo en la computadora y miras hacia abajo en la Antártida, encontrarás bases de investigación de todos los países importantes del mundo allí, y también encontrarás la base de la Fundación Rockefeller. Así que el almirante Byrd tenía razón. Toda la tecnología y la investigación, el lugar número 1 en el mundo para la investigación tecnológica, está justo allí en la Antártida. Creo que a medida que el hielo se derrite, están encontrando restos de una civilización antigua. Sabemos que la Antártida no fue siempre una tundra congelada. Para los investigadores de ovnis, esta parte del diario del almirante Byrd es muy importante porque sucedió justo después de la Segunda Guerra Mundial y se usaron las primeras bombas atómicas, que es cuando comenzó la era moderna de avistamientos de ovnis. También hay muchos avistamientos de ovnis cerca de sitios de misiles nucleares. La historia del almirante Byrd coincide con otras historias de seres de más allá de la Tierra que están preocupados por cómo los humanos usan las armas nucleares. Si el diario secreto del almirante Byrd es real, podría significar que hay seres avanzados viviendo dentro de la Tierra que están observando lo que sucede en la superficie. Según el diario, después de esta increíble reunión, el almirante Byrd quiso contarle a todos lo que vio, pero se le ordenó que guardara silencio. Cuando regresó, fue llevado a un complejo gubernamental y se le dijo que nunca debía hablar sobre lo que vio y que todo lo que sabía ahora era un secreto. ¿Podría la historia del almirante Byrd señalar una conexión profunda entre las antiguas tradiciones de seres extraños que viven dentro de la Tierra y el fenómeno ovni moderno? 4 submarinistas, que permanecerán anónimos, fueron allí, tuvieron una experiencia genial, etc. Y dijeron un par de cosas interesantes. Dijeron que las montañas parecían extrañamente puntiagudas y de 4 lados. También dijeron esto, que hay un pacto con todos los países que tienen una porción de Antártida, que no cavarán ni removerán ningún mineral de la Antártida. Mencionaron que un científico allí les dijo: la Segunda Guerra Mundial no comenzará hasta que uno de estos países rompa ese pacto. Claramente están protegiendo o preservando algo que puede o no estar bajo, creo que es 3 millas, como decía Mark antes, en su punto más grueso de hielo. En julio de 2018, la periodista de investigación Linda Moulton Howe entrevistó a un informante que le dio información secreta sobre la Antártida, pero solo si mantenía su identidad oculta. Su fuente, un ex SEAL de la Marina conocido como Spartan One, le contó sobre una estructura antigua que visitó mientras estaba estacionado en el Polo Sur. En ese momento, era primer teniente comandante en operaciones especiales navales. Su misión,
que oficialmente se describió como una búsqueda de un individuo específico para recopilar información, los llevó a la costa sureste de la Antártida en agosto de 2003, aunque en realidad era más una misión de encuesta de investigación. Spartan 1 describió la llegada a una gran estructura octogonal que sobresalía unos 18 pies sobre el hielo, con la mayor parte de ella oculta debajo. A pesar de su tamaño masivo y grosor, que oscilaba entre 18 y 30 pies, las puertas se podían abrir sin esfuerzo con solo un dedo. Afuera, la temperatura era al menos de 40 grados bajo cero, pero adentro hacía calor, entre 68 y 72 grados. La estructura estaba iluminada desde dentro, brillando con una luz verde lima, pero nadie pudo encontrar de dónde provenía la luz. Las paredes interiores estaban cubiertas con lo que Spartan 1 llamó jeroglíficos, pero eran diferentes a cualquier otro que hubiera visto antes. Esto lleva a la pregunta: ¿podrían realmente existir misteriosas estructuras antiguas enterradas bajo el hielo en el Polo Sur, construidas por una civilización avanzada hace mucho tiempo? ¿Podrían estas estructuras ser algo como templos de piedra que posiblemente contengan material biológico o incluso restos de seres que vivieron allí, lo que podría ser el mayor descubrimiento en la historia humana? Los geólogos convencionales han sostenido durante mucho tiempo que los humanos antiguos nunca se asentaron en la Antártida debido a su clima increíblemente duro. Sin embargo, notablemente, un mapa de 1530 muestra la Antártida, lo cual es notablemente extraño porque esto fue cientos de años antes de que fuera oficialmente descubierta en 1820. Aquí está lo que Graham Hancock tiene que decir sobre la aparición de la Antártida en mapas antiguos mucho antes de ser descubierta. Una de las cosas que encuentro más sorprendentes es la presencia de la Antártida en mapas antiguos, porque no la descubrimos hasta 1820, y sin embargo, está en mapas dibujados en 1500 con gran detalle, que nuevamente se basaron en mapas de fuentes mucho más antiguas que ahora se han perdido. Lo asombroso es el llamado Mapa del Mundo de Pinkerton, dibujado creo en 1813 o 1818, basado en los últimos datos de exploración de ese momento, y donde está la Antártida. Solo muestra un agujero donde debería estar la Antártida, porque fue un mapa honesto. Nadie la había encontrado para entonces. Pero si retrocedes, por ejemplo, al mapa del mundo de Wally Muller, dibujado en 1530 o por ahí, encontrarás que la Antártida está presente. Si puedes encontrar el mapa del mundo de Wally Muller, valdría la pena echarle un vistazo. Orontius Phineas. Busca a Orontius, O-R-O-N-T-I-U-S Phineas, F-I-N-N-A-E-S. Ese mapa muestra la Antártida exactamente donde debería estar. Ahí está la Antártida en la punta de Sudamérica, justo al sur de Sudáfrica. ¿Y cómo la llamaban entonces? Bueno, la llamaban la Tierra del Sur, y es más grande de lo que es hoy, pero era más grande de lo que es hoy durante la Edad de Hielo. Entonces, ¿qué está haciendo en un mapa dibujado en el 1500, cuando nadie sabía que existía en el 1500? Para mí, la respuesta obvia es que estamos tratando con las huellas dactilares de una civilización perdida que cartografió el mundo y que dejó evidencia de esa cartografía que los cartógrafos antiguos encontraron y usaron e incorporaron en sus mapas. En una revelación impactante en 2016, la imagen satelital reveló una formación curiosa que emergía del hielo antártico, que algunos investigadores proponen podría ser una pirámide hecha por el hombre. Recientemente han surgido numerosos informes de grandes pirámides en la Antártida. Estas estructuras sobresalen abruptamente del hielo y la nieve, apareciendo perfectamente formadas, similar a las icónicas pirámides encontradas en Egipto. Sin embargo, son significativamente más grandes que incluso la Gran Pirámide de Egipto. Notablemente, una de estas pirámides tiene una base perfectamente cuadrada que mide 2 kilómetros en cada lado. Esta intrigante evidencia lleva a la posibilidad de que tal vez nuestros antepasados lograron llegar e incluso asentarse en el continente antártico. La idea de una pirámide hecha por el hombre enterrada bajo el hielo antártico, si es verdad, naturalmente plantea una serie de preguntas significativas. ¿Cómo se construyó una estructura tan monumental en la Antártida? ¿Quién la construyó y cuándo tuvo lugar esta construcción?
Cuando escribí Las huellas de los dioses en 1995, que es mi primer libro trazando la posibilidad de una civilización perdida, estaba muy interesado en la Antártida y estaba interesado en ella debido al trabajo de un investigador anterior llamado Charles Hapgood. Charles Hapgood escribió varios libros muy importantes. Uno de ellos se llama Mapas de los Reyes del Mar Antiguo, que aborda precisamente este tema de los mapas antiguos que no encajan con nuestra comprensión de cómo se suponía que era el mundo conocido en ese momento. Y otro se llama El Camino del Polo, y propuso un fenómeno que llamó desplazamiento de la corteza terrestre, por el cual de vez en cuando toda la corteza exterior de la Tierra, como la piel de una naranja, podría desplazarse, dejando el núcleo de la Tierra en su lugar. Entonces, podría como si imaginas una piel de naranja muy suelta. La fruta está dentro, permanece en su lugar, pero estás moviendo la piel alrededor de ella. Bueno, obviamente entonces, si eso sucede, la Antártida podría haber estado en latitudes más cálidas y podría haber sido desplazada hacia latitudes más frías. ¿Con qué frecuencia sucede esto? Bueno, ¿sucede en absoluto? Es la primera pregunta. Quiero decir, de todas las teorías que he analizado y apoyado, esta es la que más críticas he recibido. Y he estado mucho más interesado recientemente en la hipótesis del impacto del Younger Dryas y la noción de que ocurrió un cataclismo alrededor de 12.800 años atrás, causado por impactos de fragmentos de cometas, y podemos profundizar en eso. Pero cuando escribí Las huellas de los dioses, aunque estaba interesado en los cometas, estaba más interesado en el desplazamiento de la corteza terrestre, y la respuesta académica estándar a eso es: mira, la Antártida ha estado congelada durante millones de años. Creo que incluso aquellos que todavía están investigando este campo preferirían que fuera el manto, en lugar de la corteza terrestre. Lo que se mueve, nuevamente, es muy técnico, lo que se mueve en una sola pieza. Pero la idea es que hay un almirante italiano llamado Flavio Barbiero que escribió un artículo para mi sitio web sugiriendo que el desplazamiento de la corteza terrestre podría desencadenarse por el impacto de un cometa donde golpea la Tierra con un golpe deslizante y provoca un desplazamiento de este tipo. Según los geólogos, la Antártida ha estado bajo hielo durante muchos millones de años. Sin embargo, hay evidencia que sugiere que ciertas partes de ella pueden haber estado libres de hielo hasta alrededor de 4000 a.C. Existen numerosos relatos en la mitología polinesia de los llamados héroes culturales que llegaron al continente antártico. Un académico francés llamado Robert Arod recopiló estos diversos relatos en un libro titulado Fuera de la Antártida. Estas historias describen una tierra misteriosa marcada por rocas blancas que sobresalen del agua, identificadas como icebergs y poblada por criaturas como focas y pingüinos, que coinciden estrechamente con la descripción de lo que hoy reconocemos como la Antártida. El pueblo polinesio consideraba este lugar como el hogar de sus antepasados y creía que era su tierra natal original. Esta creencia plantea la pregunta: ¿por qué tenían esta creencia si no se basaba en algunos elementos de verdad? Es concebible que el lugar más frío de la Tierra alguna vez fuera lo suficientemente cálido como para soportar la vida humana. En una notable expedición de 2017, un geólogo alemán llamado Johann Klagus del Instituto Alfred Wegener recopiló muestras del núcleo del fondo marino antártico congelado para investigar las condiciones climáticas pasadas del continente. Los resultados fueron extraordinarios. Empleando por primera vez en la Antártida una plataforma de perforación especial para el fondo marino, la expedición descubrió inmediatamente una variedad de más de 60 tipos diferentes de plantas que se asemejan a las que se encuentran en un bosque lluvioso y existen en un clima similar al del norte de Italia en la actualidad. El descubrimiento de un clima tan templado existente en el continente antártico fue emocionante porque las condiciones climáticas actuales no permiten que sobreviva ninguna vegetación. Estos hallazgos sugieren que la Antártida aún guarda muchos secretos que, cuando se descubran, podrían cambiar profundamente nuestra comprensión de la historia ambiental de la Tierra y su clima. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra verdad oculta sobre nuestra existencia? Yo no me la perdería.